Hola, bienvenidos a las lecturas de tarot para todos los signos para el mes de junio del 2024. Vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para todos los signos. Para la energía del mes salieron dos cartas, suavemente, suavemente, el toque gentil y la palabra quiere ser escrita. Bueno, entonces para la energía de junio del 2024, que abarca todos los 12 signos del zodiaco, nos salieron dos cartas. Vamos a empezar con la carta que se llama Suavemente, suavemente, el toque gentil. Esta carta nos está invitando a un cambio de paradigma sobre la manera como nosotros entendemos el proceso de manifestación en lo material, el proceso de manifestación de nuestras experiencias. Y aquí es importante entender la naturaleza de diseño de este plano y la naturaleza de diseño de nuestra energía creativa y manifestadora. Porque nosotros todo el tiempo estamos manifestando la experiencia que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Como nosotros encarnamos esa energía creativa en este plano de lo material, este plano de lo material tiene dentro de su diseño las características de la dualidad, es decir, polos opuestos, positivo, negativo, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado. Tiene integrado también la experiencia de la limitación, de la separación y de la carencia. Entonces se genera como un sistema humano en el cual lo que hacemos es tratar de manifestar desde la carencia, desde la limitación y desde la dualidad. Entonces, por ejemplo, crear desde la carencia es yo no soy feliz a menos que tenga esto. Entonces tengo que trabajar duramente para tener esto y así luego soy feliz. Y cuando nosotros tratamos de crear y de manifestar desde esa carencia, es más lento el proceso. Y como el plano de energía que nos rodea funciona como un espejo, ese espejo estaría reflejando esa carencia desde la cual estamos tratando de manifestar. Entonces, es muy probable que nos traiga experiencias o situaciones en las cuales sucede que las cosas no se dan o se generan inconvenientes o se generan demoras porque el plano energético está validando ese sistema de creencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es probable que nosotros hayamos aprendido e integrado que para manifestar una experiencia lo que hay que hacer es pullar, esforzarse, sacrificarse, trabajar duramente, empujar, forzar y hasta en ciertos extremos ya cuando la energía se desequilibra mucho, manipular, corromper. Y esto está impactando directa y negativamente nuestra capacidad natural de manifestar experiencias. Porque nuestra energía creativa y manifestadora es una energía que naturalmente, cuando no tiene ningún impedimento, cuando no tiene ninguna creencia limitadora que la envuelva, cuando no tiene ninguna sombra del pasado o trauma del pasado que la bloquee, esa energía creativa fluye suavemente y al fluir suavemente atrae por puro diseño de cómo funciona la manifestación en la energía, la experiencia necesaria para su desenvolvimiento. Entonces atrae aliados, atrae recursos, atrae sincronías, atrae regalos, atrae situaciones en donde pueda florecer. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros decidimos como seres creadores o seres creativos encarnar en este plano de la carencia, de la limitación y de la dualidad es para aprender cómo es manifestar bajo esas condiciones y para aprender la ley de la causa y el efecto bajo esas condiciones. Y algo así como para entrenar, para refinar un método de manifestación de experiencias o manifestación en lo material en donde cada vez sea más eficiente, cada vez sea menos esforzado, menos cargoso, menos sacrificado. Entonces, a eso es el cambio que nos invita esta carta, a que pasemos de el esfuerzo a la relajación, pasemos de el empujar, el forzar, el pullar a el abrirse, a recibir. Pasemos de la carencia a la abundancia. Pasemos del miedo a la confianza. Y es como
aprender a cultivar una afinidad energética con aquello que nosotros queremos o con aquello que nosotros necesitamos, en vez de procurar eso que queremos o eso que necesitamos desde la falta, desde la carencia. Y el cambio de paradigma es aprender a crear desde el disfrute de la experiencia de crear, por el placer de crear. Entonces, para aprender a crear desde el disfrute y desde nuestro ser fluyendo suavemente con nuestra energía creativa, primero sería reconocer qué es aquello que alimenta, que enciende nuestra energía creativa y procurar generar situaciones que vayan acorde con esa firma energética. Y segundo, sería entender el proceso en el cual una parte importante sí es actuar, hacer, moverse, y otra parte importante es conectarnos con nuestra energía desde la quietud y desde la suavidad para reconocer cómo está el flujo de esa energía. Entonces, ahí es cuando viene el mensaje de esta carta, cuando nos invita a que nos demos un tiempo de quietud, de reflexión, en el cual tratamos de que nuestra energía fluya suavemente dentro de nosotros y que nos comunique hacia dónde puede florecer igualmente suave, igualmente fluido. Es decir, no forzado, no empujado, no sacrificado. Entonces, para crear desde el disfrute de la experiencia de crear, tú te das un momento de quietud y empiezas a visualizar qué es para ti ese crear, ese hacer, esa actividad, en el ejemplo más alto y más disfrutable que puedas visualizar. Y tratas de conectarte con esa energía dentro tuyo que se va encendiendo. Luego, cuando estés así en el pico más alto de esa energía que está visualizando, soñando, deseando, con ese fuego que está encendido, lo sueltas como al universo, lo sueltas como al campo energético que te rodea. Y esta parte es muy importante, sin atarle un resultado específico a aquello que tú quieres lograr. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no dices, es que quiero vender 100 productos hoy, porque ahí tú ya estás limitando en un molde el resultado de tu manifestación. Tú simplemente dices que me llegue la cantidad de clientes más expansiva que me pueda llegar. Dejas abierto el resultado. Y después de soltar esa energía creativa al campo que nos rodea, al universo, vibramos en ese soltar, que es decir, ya lo visualicé, ya le coloqué mi fuerza interior, mi fuego interior en esa visualización y lo solté. Universo, energía, tráeme lo mejor y ya. Me olvido de eso. No me apego obsesivamente a eso. No me apego en carencia a eso, en duda, en desconfianza. Simplemente como eché la bola a rodar y listo, me concentro en otra cosa. Y si tu energía está fluida, esa visualización casi que empieza a andar por sí sola en tu ojo interno. Y si tu energía no está fluida, esa situación va a revelar creencias limitadoras. Por ejemplo, que tú empieces como a visualizarte en tu hacer, en tu crear, en tu florecer. Y te llega un pensamiento, no, pero es que eso no te lo van a pagar. Ahí ya se te estaría revelando una creencia limitadora. Porque cuando tú creas desde una pasión, tú haces un match vibracional con clientes, con personas que estarían dispuestas a pagar el precio que tú le pongas a esa creación. Pero si tú creas desde la carencia y desde una creencia limitadora de no, la gente no paga eso, tú estarías haciendo un match vibracional con personas que precisamente te llegan, ven tus creaciones y te dicen, ah, sí, muy bonito, muy chévere tu servicio, pero no, es que ahorita eso está muy caro. Entonces, por esto es tan importante que nos conectemos con nuestra propia energía para que identifiquemos en dónde estamos vibrando en resistencia, en dónde estamos vibrando en trauma, en dónde estamos vibrando en limitación, en dónde estamos vibrando en desconfianza, en miedo, porque todas estas vibraciones son las que están detrás de que tenemos que sacrificarnos, esforzarnos, pullar, empujar para conseguir algo. Entonces, cada vez que te enfrentes a una posibilidad de crear y sientas que te estás esforzando, te estás sacrificando, estás en resistencia, paras, respiras, llevas tu energía a la neutralidad y desde la neutralidad empiezas a calmar tu interior y a abrirte a escuchar, a sentir y a desenvolver tu vibración desde la calma. Y te preguntas a ti y le preguntas al universo cuál es la manera de resolver esta situación, de afrontar este reto, de recorrer este camino más expansiva y de menor resistencia para mí. Sueltas la pregunta y esperas a que te llegue la respuesta.
Te puede llegar a manera de idea, te puede llegar a manera de sincronía, te puede llegar a manera de experiencia, momentos después. Entonces, si tú ya sueltas ese proceso desde tu personalidad, desde tu ego, tú ya le estarías abriendo la puerta a tu yo superior para que sea él con su energía poderosa que termine de co-crear contigo el hilo narrativo de esa manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación creativa se da desde el yo superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Días después te van a empezar a llegar personas, aliados, te van a empezar a llegar propuestas, te van a empezar a llegar ideas, puedes llegar a tener sueños que te resuelvan problemas que de pronto tenías antes, te van a llegar oportunidades. ¿Por qué? Porque tú ya dejaste el espacio abierto con esa visualización para que la energía lo empiece a llenar. Así es como funciona la manifestación de la energía creativa cuando es fluida y cuando está alineada con el disfrute, con la pasión. Y ya la siguiente carta es una carta súper importante porque nos está revelando un aspecto que estaría bloqueando la fluidez suave de nuestra energía creativa y saboteando nuestra capacidad de manifestar experiencias nutritivas y expansivas. Porque esta carta que se llama La palabra quiere ser escrita nos está diciendo que nuestro ser quiere florecer, expresarse creativamente, pero que hay algo que se está atravesando en esa expresión y es la herida de la vergüenza. Y cómo la herida de la vergüenza nos ha quitado poder personal, nos ha hecho vibrar en contracción, en carencia, en lucha, en sacrificio, en esfuerzo y en limitación. Entonces, para transformar esta herida de la vergüenza, te voy a explicar cómo es esa vibración de la vergüenza. Normalmente nosotros creemos que la vibración de la vergüenza es puramente psicológica o emocional, pero no, la vibración de la vergüenza también tiene que ver con nuestro sistema visceral, con nuestros instintos básicos. Por ejemplo, un instinto básico es que si nosotros vemos que un carro se está dirigiendo hacia nosotros, quitarnos del camino. Un instinto básico es que aquello que nos gusta, nos atrae y es disfrutable, tratamos de acercarlo hacia nosotros. Y que aquello que no nos gusta, nos es desagradable, nos produce sentimientos y emociones difíciles, tratamos de alejarlo de nosotros. Esos son los dos movimientos básicos de la energía. Y cuando nosotros estamos vibrando en vergüenza, nosotros lo que sentimos es que de alguna manera no estamos como cumpliendo una expectativa externa sobre nosotros y eso nos hace sentir que somos inadecuados o que estamos equivocados o que no somos suficientes o que somos ignorantes o que algo nos falta para cumplir cierto estándar. Entonces, como sentimos esas emociones desagradables sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro ser, de una manera tan visceral, ahí lo que hacemos es que nosotros nos tratamos de alejar de nosotros mismos porque estamos percibiendo algo que no nos agrada de nosotros mismos. Entonces, para sanar la herida de la vergüenza, hay que entendernos como unos seres en construcción a todo momento y vibrar en aceptación incondicional de aquellas partes de nosotros que están en construcción, que todavía no han alcanzado un estándar al cual nosotros queremos llegar, que de pronto se equivocan, que de pronto cometen errores, que de pronto no saben cómo actuar. Entonces, tratar de integrar esas partes que no nos gustan de nosotros con amor, con compasión, con aceptación incondicional. Entonces te pongo un ejemplo de que nosotros sí podemos vibrar en aceptación incondicional. Cuando nosotros nos relacionamos con un niño, nosotros sabemos que esa personita apenas se está formando, apenas está conociendo cómo funciona el mundo. Entonces si esa personita hace un berrinche, si esa personita se le cae el vaso y genera un reguero, nosotros entendemos que esa personita no está en la capacidad de resolver esas situaciones por sí sola. Entonces nosotros abrazamos esa situación de ese niño con amor incondicional y lo que tratamos es de enseñarle cómo corregir esa situación, cómo entonces recoge el reguero, cómo entonces le brindamos sostén en una situación de desborde emocional como un berrinche. Entonces nosotros podemos entender y recibir y abrazar esas partes de nosotros
que vibran en vergüenza de la misma manera como nosotros entenderíamos, recibiríamos y abrazaríamos a un niño que apenas está aprendiendo a interactuar con el mundo. ¿Qué pasa con la adultez? Que nosotros tenemos un concepto errado de que si somos adultos, entonces ya sabemos interactuar con el mundo y entonces las equivocaciones son gravísimas y son casi que imperdonables y se exacerba, se exagera la culpa sobre las equivocaciones y ahí es cuando se vibra en vergüenza. Y ahí lo único que estamos haciendo es reforzar la separación interna, reforzar la sombra. Porque recordemos que la vergüenza es cuando nosotros tratamos de alejarnos de nosotros mismos. Y el hecho de que estemos en la adultez no quiere decir que ya tengamos todo resuelto, porque si no la vida se acabaría apenas llegáramos a la adultez. El hecho de que tengamos diferentes etapas de juventud, adultez, madurez y ya adulto mayor quiere decir que la experiencia humana nos trae retos, nos trae aprendizajes y transformaciones en todas esas etapas. Y por ende, siempre vamos a estar en construcción. Y por ende, siempre vamos a estar en ese proceso de ensayo y error, aprendizaje, logro y fracaso, refinando constantemente cómo empezamos esta lectura, nuestra capacidad de crear experiencias a nuestro alrededor desde nuestra capacidad de manifestación de nuestra energía creativa. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia para Géminis. ¿Cómo se expresa la energía creativa impactada por esa herida de la vergüenza? Para Géminis le salió la frecuencia de la festividad al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional, en la versión de Osho, la profundización sobre la frecuencia anterior. Para Géminis salió el arcano mayor de el cambio al derecho. Bueno, entonces esta lectura para Géminis va a salir cortica porque me salieron dos cartas bien alineaditas. Entonces voy a decir su mensaje al mismo tiempo. Como a Géminis le salió la frecuencia de la festividad profundizado por el arcano mayor del cambio, primero empecemos explicando que cuando nos sale un arcano mayor nos quiere decir que este capítulo al que estamos entrando en este mes, que precisamente es el mes también de Géminis, nos va a traer un cambio, nos va a traer como un giro de la rueda de la vida como tal. Y como es un arcano mayor, este cambio va a tener un impacto, un eco en toda tu experiencia de vida, sanando tu pasado, liberando tu pasado y sentando las bases, los fundamentos para un futuro. Y al salirte al derecho, entonces explica el por qué estaría profundizando esa frecuencia de la festividad, porque la frecuencia de la festividad indica que el cambio que te llega es un cambio positivo, un cambio que te va a llenar de entusiasmo, te va a llenar de una frecuencia alta, que es la frecuencia de la celebración, de la apreciación. También este arcano del cambio con esa frecuencia de la festividad puede indicar un mes de múltiples compromisos sociales, en donde sientes que la vida se te acelera, por así decirlo. Como estamos hablando también de un arcano mayor, estamos hablando de que estás entrando en un nuevo ciclo de experiencia dentro de la espiral de la evolución de la conciencia. Esto puede indicar un comienzo de un proceso de crecimiento importante en tu vida, porque estamos hablando de un arcano mayor. Y ese crecimiento va a influenciar tu aspecto interior, tu aspecto de ser. E incluso puede impactar a las personas que te rodean, a tu experiencia de vida que compartes con tu familia, por lo que está enmarcado por esa frecuencia de la festividad en la cual se estaría indicando que esa energía tan alta de ese cambio es como contagiosa, como que puede llegar a impactar a las personas a tu alrededor de una muy buena manera. También este arcano mayor del cambio, como está demarcando una transformación, un movimiento que va a ser expansivo, puede augurar que se te van a abrir oportunidades en diferentes áreas de tu vida al mismo tiempo, que tu energía, tu vibración se va a diversificar. Entonces puede significar que vas a estar en la capacidad de cumplir diferentes tareas en diferentes campos, todos al mismo tiempo. También puede indicar que el cambio va a ser como sorpresivo y como que te sacude, por así decirlo. Igual al ser precedido por esa frecuencia de la festividad, el sacudón va a ser agradable, va a ser como una sorpresa agradable.
y como que las cosas van a empezar a andar, a funcionar, a moverse rápidamente para mejor. Entonces lo que recomiendo este arcano es que si todo se acelera a tu alrededor, si todo como que sube de nivel, si todo como que llega a una frecuencia alta, intensa, acelerada, ayúdate manteniendo tu energía centrada, como los pies en la tierra, por así decirlo, para que tu energía no se descontrole. Entonces, trata siempre de volver a tu centro cuando sientas que ya como que no puedes seguir el paso de lo acelerado de ese cambio. Entonces, ya si lo relacionamos con las dos cartas de la energía del mes, quiere decir que has logrado como trabajar en tu vibración, en tu energía, aquellas heridas del pasado que de pronto te estaban marcando, que de pronto te estaban estancando. Y como estamos también hablando de la sanación de la herida de la vergüenza específicamente, de acuerdo a esa energía del mes, entonces también puede que te lleguen situaciones de resolución de esa herida. Entonces, conversaciones importantes o encuentros con personas del pasado que te traen una resolución, una posibilidad de perdón, de sanación y de soltar. También puede que te encuentres con situaciones, escenarios, experiencias, encuentros con personas que activan en ti la conciencia de que tanto has sanado esa herida de la vergüenza. Entonces, de pronto, algo que antes te generaba contracción, pesadez, vergüenza, pena, ya de pronto en este momento de cambio vas a poder hacerlo con total seguridad, te vas a sorprender de tu capacidad, te vas a sorprender de tu soltura, te vas a sorprender de cómo estás logrando asumir retos que de pronto antes creías que no estabas en la capacidad y que has invitado a un proceso de sanación que ha transformado tu vibración. Y como ha transformado tu vibración, le has abierto la puerta a la oportunidad de experimentar ya en tu campo material, en tu campo experiencial, un cambio positivo en tu vida. Y esto va a impactar entonces tu capacidad de expresión de tu energía creativa de una manera fluida y manifestar en lo material experiencias, recursos, situaciones, aliados, personas, oportunidades que vayan con la corriente de tu firma energética creativa, que amplifiquen esa corriente. Entonces puedes esperar incluso que la manifestación de tus ideas, tus proyectos, tus deseos, tus sueños, se va a empezar a materializarse, a hacerse realidad en diferentes áreas, en diferentes aspectos, y que el tiempo entre la concepción de la idea y la manifestación material de la idea a modo de experiencia, por ejemplo, va a ser cada vez más corto. Entonces, lo que te decía con la energía del mes, vas a traer sincronías, oportunidades, situaciones, aliados, recursos, vas a recibir de pronto mensajes positivos, vas a recibir el fruto de la cosecha, de tu esfuerzo, ya sea a modo de recursos o a modo de reconocimiento por tus acciones, por tu trabajo. Entonces, como puedes ver, son dos mensajes muy, muy positivos. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla.